A ver, ¿de dónde sale el arte? ¿Nace de la derrota, de la crisis de un país o surge más bien de la alegría, de la celebración, de la amistad? Hoy vamos a meternos de lleno en dos de los movimientos literarios más importantes de España, que nacieron precisamente de mundos opuestos, la generación del 98 y la del 27. Son en el fondo dos maneras muy distintas de responder a la misma pregunta: ¿qué es España y para qué sirve el arte? Es que el contraste salta a la vista, ¿verdad? Por un lado, la generación del 98, pura reflexión, análisis, dándole vueltas a la cabeza por una crisis nacional profundísima. Y por el otro, la del 27, que es una explosión de color, de creatividad, una auténtica revolución estética. O sea que tenemos básicamente la reflexión que nace de la herida frente a la creación que nace de la alegría. Entonces, vale, ¿cómo arranca todo esto? ¿Cuál es la chispa que enciende estos dos movimientos? Porque de verdad su origen no podría ser más diferente. Uno se forjó en el fuego de la derrota y el otro en una celebración entre amigos. Para la generación del 98, el punto de partida es un trauma colectivo. Es 1898 y España pierde Cuba, Puerto Rico, Filipinas, sus últimas colonias. Pero como dice la cita, esto va mucho más allá de una derrota militar. Es la sensación de un fracaso absoluto, el fin de una era. Y de esa herida, de ese shock, nace una pregunta que se convierte en una obsesión para todos ellos. ¿Qué le pasa a España? Y ahora damos un salto y el ambiente cambia por completo. Con la generación del 27 no hay una herida que curar. Todo lo contrario, lo que les mueve es la energía de crear juntos, la chispa de la colaboración, las ganas de hacer algo nuevo, vibrante y hacerlo todos a una. Su punto de encuentro no fue un desastre nacional, sino todo lo contrario. Fue el epicentro cultural de la España de la época. Pensemos en las revistas literarias o en un sitio tan increíble como la Residencia de Estudiantes de Madrid. Imaginen el ambiente. Poetas como Lorca o Alberti compartiendo pasillo con genios como Salvador Dalí o Luis Buñuel. Pero si hay un momento clave, es el homenaje que le hacen al poeta Luis de Góngora en Sevilla, en 1927. Ese es el evento que los une, que les da un nombre y una identidad como grupo. Y esto nos lleva directamente a su misión, al para qué de su arte. ¿Cuál era su objetivo final? ¿Querían arreglar el país o querían revolucionar el arte? Y aquí, en esta pregunta, está la gran diferencia filosófica entre ellos. La misión del 98 se puede resumir en una idea: regeneración nacional. Para ellos, la literatura no era un fin en sí mismo, era una herramienta, una especie de bisturí para analizar a un país enfermo. Por eso se dedicaron a estudiar la decadencia, a criticar la corrupción y a buscar la verdadera esencia de España. No en los viejos laureles del imperio, sino en la gente de a pie y en los paisajes secos y austeros de Castilla. La misión de la generación del 27, en cambio, era puramente artística. Su gran objetivo fue hacer una especie de mezcla genial, una síntesis. Por un lado, estaban fascinados con las vanguardias europeas, con el surrealismo, con todo lo nuevo, pero a la vez sentían un respeto enorme por la tradición poética española, por los maestros como Góngora. ¿Y qué hicieron? Pues fusionar lo más nuevo con lo más clásico. Y de ahí salió un lenguaje poético completamente original. Y claro, con misiones tan diferentes, es lógico que sus estilos de escritura fueran como la noche y el día. Vamos a ver un poco cuáles eran sus herramientas, cómo sonaba cada uno. Es que el contraste es total. El 98 buscaba un lenguaje directo, sobrio, casi sin adornos. El 27, en cambio, iba a por lo poético, lo musical, lo cuidado. En cuanto a géneros, el 98 prefería el ensayo y la novela para poder desarrollar bien sus ideas. El 27 se lanzó a la poesía y al teatro para explorar la emoción pura. Y ya en el enfoque, pues vemos ese pesimismo del 98 frente a la libertad total y las imágenes casi de sueño del 27. Exacto. Y para ellos, esto no era solo una elección de estilo, era una cuestión de principios, una obligación moral. Estaban hartos de las palabras grandilocuentes que habían tapado la realidad durante años. Necesitaban un lenguaje honesto, directo, un lenguaje afilado, para poder diseccionar la realidad del país sin rodeos. En cambio, para la generación del 27, la gran protagonista era la imagen, la metáfora. Pero ojo, no como un simple adorno, para ellos era la herramienta principal, la llave que abría la puerta a un mundo más profundo, más simbólico, un mundo capaz de explorar el subconsciente y las emociones de una forma que nunca se había hecho antes. Y con esto llegamos a la parte final. Vamos a ver qué nos han dejado estos dos movimientos y también cuál fue su destino. Porque aquí tenemos la historia de un pensamiento que todavía perdura frente a la de un estallido de genialidad que fue cortado en seco por la tragedia. El legado del 98 es, por encima de todo, intelectual.
Nos dejaron una forma de pensar sobre España, de cuestionarla, que sigue muy viva hoy. Y, por supuesto, innovaciones literarias que rompieron todos los esquemas. Pensemos en La Nivola de Unamuno, que era casi una antinovela, o en El esperpento de Valle Inclán, esa deformación grotesca de la realidad para mostrar lo trágica que era en el fondo. La historia de la generación del 27, sin embargo, es diferente. Su legado es el de una edad de plata de nuestra cultura, una explosión de creatividad absolutamente brillante que fue interrumpida de la manera más brutal y trágica que podamos imaginar. Su trayectoria vital, como se ve aquí, es una auténtica tragedia griega. Nacen como grupo en 1927 y durante casi 10 años viven en un estado de gracia, de plenitud creativa. Pero en 1936 todo se rompe. Estalla la guerra civil y con ella lo impensable, el asesinato de Federico García Lorca, que era quizás su figura más universal. Ese fue el golpe de gracia. A partir de ahí, el grupo se desintegra para siempre, entre la muerte, la diáspora y un exilio larguísimo. Y todo esto nos deja con una última pregunta, una pregunta que en realidad lo resume todo. Al final, ¿cuál es el propósito del arte? ¿Debe estar al servicio de la nación, como pensaba en 98 para intentar curarla? ¿O su única obligación es con la belleza, con la búsqueda de nuevas formas de expresión, como defendía el 27? Una pregunta, desde luego, que no tiene una respuesta fácil y que sigue resonando hoy en día.